¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos hoy jueves 13 de enero. Hoy es Día del Santísimo, jueves eucarístico. Agradezcamos a Jesús el amor grandísimo, infinito que ha tenido con nosotros y sigue teniendo al quedarse con nosotros en este santísimo sacramento. Y hoy escuchamos al Evangelio de Marcos. Estamos leyendo los primeros capítulos, llegando hoy al final del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Los versículos son del 39 al 45, del 40 al 45. Se le acercó un leproso y le suplicó de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Conmovido, Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra y quedó limpio. Reprendiéndolo, lo sacó fuera enseguida y le dijo: cuidado con decirle a nadie. Al contrario, ve a que te examine el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que prescribió Moisés como prueba contra ellos. Pero él, al salir, se puso a proclamar y a divulgar el mensaje a más y mejor. En consecuencia, Jesús no podía ya entrar manifiestamente en ninguna ciudad. Se quedaba fuera, en despoblado, pero acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Estamos escuchando estos primeros capítulos del Evangelio de San Marcos, en los que vemos lo que para Jesús significa evangelizar. Desde el principio, San Marcos nos presenta a Jesús anunciando la buena noticia del reino. Lo escuchamos en 1, 14, 15. El reino tiene que ver con la vida y con la dignidad de la gente. Y hoy nos topamos con este caso de un leproso que, saltándose las normas, Levítico capítulo 13, versículos 40 en adelante, prohibía a los leprosos acercarse a la ciudad. Eran personas marginadas social y religiosamente. Eran considerados malditos de Dios por su enfermedad. Un castigo les había caído por alguna cosa que habían hecho. Imagínense la mentalidad que tenían en tiempo de Jesús. Lastimosamente es una mentalidad que prevalece en nuestros días. ¿Cuánta gente marginada? ¿A cuánta gente la marginamos porque piensa distinto, porque no actúa igual que nosotros, porque es distinto, política o religiosamente, y marginamos? Pero volvamos al texto. El leproso se salta lo que decían las normas. ¿Qué confianza inspiraba a Jesús en la gente que no tenían miedo de acercársele? Este es un detalle muy importante, sobre todo para nosotros. Para mí, lo digo como sacerdote. ¿Cuántas personas sienten desconfianza o confianza en relación con los sacerdotes? Porque o inspiramos rechazo, mantenemos un límite, o la manera de ser hace que la gente se sienta bien con nosotros. Así era Jesús y así nos quiere Jesús. Se le acerca y dice una frase que es su oración, una súplica, una sencillez y una humildad grandísima, un modelo de oración. No le exige nada a Jesús, simplemente le dice: si quieres. No es necesario ni siquiera que me toques, basta que quieras. Le dice: puedes limpiarme. Y Jesús se conmovió profundamente. Algunos manuscritos del Evangelio de Marcos dice que Jesús se enojó
Posiblemente el texto original del Evangelio de Marcos utiliza ese verbo de que Jesús se enojó y extendiendo la mano lo tocó. Otros manuscritos dicen lo que en la traducción aquí del padre Alonso Shekel nos pone: se conmovió. Cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar a Jesús qué fue lo que sintió realmente, o Marcos qué fue lo que escribió ahí, si se conmovió o se enojó. Lo importante es lo que hace Jesús, lo que siente y lo que hace. Se conmovió profundamente. Primera cosa, la misericordia. Se le revolvieron las entrañas por dentro. Y es un verbo propio de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Jesús extiende la mano de Dios. Jesús es la mano de Dios para nosotros. Y no solo lo tocó. Era prohibido para una persona sana tocar a un leproso. Jesús no quiere a nadie marginado. No quiere que nadie se sienta despreciado por Dios. Al contrario, Jesús abraza, acoge, acaricia, lo toca, saltándose incluso lo que decía el libro de Levítico, la Torá, y le dice, el gesto y la palabra, quiero, queda limpio. El leproso le dijo, si quieres, y Jesús expresa la voluntad de Dios. Quiero, telo, dice en griego, quiero. Es la expresión de su voluntad de vida para todos nosotros, para los enfermos, para el que sufre. Al momento, euthus, dice, es un término, un adverbio que utiliza con frecuencia San Marcos. Al instante es para indicar que la palabra de Jesús es efectiva. Se realiza lo que dice porque es Dios, porque es una palabra eficaz que produce lo que dice. Al momento se le quitó la lepra y quedó limpio. Hasta ahí terminaría el milagro. Sin embargo, San Marcos añade, lo reprendió, lo sacó fuera enseguida y le dijo, cuidado con decírselo a nadie. Porque Jesús le prohíbe y con severidad le prohíbe que lo divulgue. Porque Jesús no quiere ser reconocido ni que lo sigamos por milagroso, el milagroso Señor, y lo busquemos para conseguir de Él algo. No, Él quiere simplemente la vida de la gente. No le interesa si lo seguimos o no lo seguimos. Lo que quiere es que la gente recupere la dignidad y la vida y que todos sean acogidos y reconocidos en la sociedad, que se les dé su lugar. Por eso lo manda a cumplir lo que prescribía la ley de Moisés. ¿Qué cosa? Que fuera a presentarse al sacerdote. En tiempos de Jesús, los que daban el certificado de salud, más que de salud, era un certificado religioso, ya tenía acceso a Dios, eran los sacerdotes, y Jesús los manda con ellos. ¿Para qué? Para que se den cuenta de que nadie debe ser marginado, de que todos deben ser acogidos. Por eso lo manda. Pero cuando Jesús sana a una persona, cuando mi vida es tocada por Jesús, sanada quiero decir, entonces no podemos callar lo que nos ha ocurrido. Y dice que el que era leproso, al salir, se puso a proclamar. ¡Qué bonito! El verbo que utiliza San Marcos aquí es el verbo del querigma, querizo, es el verbo que utiliza. ¿Qué es el querigma? Es anunciar el Evangelio. ¿Qué es anunciar el Evangelio? Anunciar lo bueno que ha sido Dios conmigo, el bien que me ha hecho, la misericordia que he experimentado en mi vida. Un marginado que es reintegrado en la comunidad, una persona disminuida,
rechazada por los demás, por su condición de enfermo, ahora es acogido plenamente por Dios y por los demás. Eso provoca que Jesús se vuelva marginado. Salvar al ser humano de la marginación hace que Jesús se le margine, y por eso ya no podía entrar manifiestamente en ninguna ciudad. Y Jesús se quedaba fuera, en despoblado. Y ahí, a donde está Jesús, está la vida. Por eso la gente acudía a Él de todas partes. Hoy también nosotros somos invitados por el Señor. ¿A qué cosa? Si quieres, puedes acercarte, extender tu mano sobre el que está padeciendo marginación, discriminación, sufrimiento. Si quieres, puedes acercarte, porque la compasión, la misericordia sana. Y hoy Jesús, también desde otro punto de vista, nos sigue tocando a nosotros, nos sigue liberando, nos sigue sanando. En la Eucaristía, Señor, yo no soy digno, basta que digas una palabra, decimos con el centurión antes de comulgar. Y en el sacramento de la reconciliación, Jesús me sigue tocando. Él pone su mano sobre mí a través del presbítero, del sacerdote, y me dice: te quiero libre de tus pecados, te quiero libre de lo que te margina, de lo que te humilla, de lo que te disminuye. Queda limpio. Feliz día y bendiciones para todos.